Buenas tardes, continuamos con nuestro estudio de Filipenses y nos quedamos en el versículo 6 del capítulo 1. Filipenses, versículo 6, capítulo 1, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ya empezamos a ver eso desde la semana pasada, este versículo. Pero hay que revisar cuando dice la perfeccionará, esta palabra no es el usual catartizo del griego que usa siempre el apóstol Pablo para hablar de perfección. Es una palabra, la que está acá no es esa, sino que la que está acá tiene que ver o da a entender con completar o con culminar. También tiene que ver con perfección, sí tenemos que entenderlo porque por algo la utilizó aquí el traductor. Solamente cabe notar de que no es la misma palabra de siempre que tiene que ver con perfección, el catartizo, sino que acá tiene que ver con completar, con culminar. Dios entonces culminará la obra y es una buena obra, algo muy bueno, ese adjetivo, buena obra. Pues recordemos que Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro Señor y está haciendo una obra en nosotros, pero no como cualquier Señor, como cualquier amo, sino que en nosotros está haciendo una buena obra. Está cumpliendo algo correcto, algo que le agrade a Él. Recuerden, este fue el calificativo también que le da a las cosas que Él creó. ¿Se recuerdan? Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno la tierra, que era bueno la luz, que era bueno el sol, que era bueno la luna. Entonces vio Dios que era bueno. Entonces, eh, terminó descansando, ya sabemos, el séptimo día, ¿no? Y ya sabemos la historia. Entonces, esa característica es muy buena y es muy importante, perdón, y esto de bueno también tiene su contraparte, especialmente en el tiempo de la creación y en el tiempo del huerto del Edén. Pues recuerdan que dice el Señor, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No dice que es malo. En ese tiempo no existía el mal, no existía la maldad. Y esas son características teológicas que no se dan cuenta o que no se revisan en ese momento. Entonces aquí, si queremos enlazar un tanto a ese tiempo, pues tenemos que pensar que en el reino de los cielos regresamos otra vez al bueno y al no bueno, o no es bueno, por así decirlo, pero regresamos al bueno. Ya no vivimos de forma mala. Nosotros como creyentes ya no vivimos en una condición de maldad o de maldición o de posible maldición, como obviamente estábamos afuera de Cristo. En Cristo Jesús regresamos al reino de Dios, por lo tanto, regresamos a lo bueno, a lo que es correcto. Si hacemos algo que está fuera del deseo de Dios, fuera del propósito de Dios, entonces termina siendo no bueno. ¿Y esto qué va a hacer en nosotros? Lo que va a hacer es falta de crecimiento, falta de desarrollo, falta de agradar a Dios o a Cristo Jesús, más específicamente, si queremos verlo así, pues Él es nuestro Señor, Él se ha convertido en nuestro Señor y tenemos la obligación de servirle. Si no le servimos, entonces, ¿qué pasa? No es bueno, no está bien. Y al no estar bien, estamos en contra de nuestra naturaleza o en contra de lo que se ha hecho nuevo en nosotros, de cómo se ha renovado nuestra naturaleza. Estos cambios es importante irlos aplicando e irlos asimilando en nosotros. No quiere decir que el pecado esté bien, no quiere decir que el pecado ahora ha sido, llamémosle así, una forma un tanto despectiva, desinfectado. No ha sido desinfectado, no ha sido sanitizado. No, Dios no recibe el pecado. Lo que pasa con el pecado es que ya no nos destruye y ya no tiene los efectos devastadores de aquel entonces, de aquel tiempo. Es decir, del tiempo sin Cristo, del tiempo sin que viniera el Señor Jesucristo también en la historia. Vemos entonces los efectos del ser humano cuando estaba bajo la ley. En el caso de los israelitas, Dios los pone a ellos de ejemplos, pues obviamente la ley vino a ellos y ellos son los únicos que la tuvieron. Pero aún así la ley de Dios es universal, se aplica a todo ser humano. Y al entregársela a los israelitas, pues lo entregó al ser humano. ¿Qué pasa? Que ya tiene su efecto sobre el ser humano, todo ser humano queda enlazado y obligado a cumplir la ley
y el punto y el problema es si no la cumple. No es que no fuera bueno, de una vez caían maldiciones, vemos capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones y la gran lista de maldiciones que es, apenas es una pequeña lista de bendiciones y es una gran lista de maldiciones, precisamente ¿por qué? Por incumplir con Dios o por hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, que es básicamente la ley. En cambio, nosotros en Cristo Jesús, nosotros ya no entramos al posible maldición, posible condenación, posible destrucción y ruina total. Dios ha iniciado una obra en nosotros, la cual es una buena obra, una obra correcta, y sobre todo la va a llevar hasta ese punto en donde, como en la creación, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. En este momento todavía no estamos en eso. Esta palabra y la palabra perfeccionará nos evoca ese punto, ese momento. Por eso es bueno también, así como el traductor puso, perfeccionar, pero no es el mismo catartizo. No quiere decir que funcionemos bien, sino quiere decir que se va a completar todo lo que Dios está haciendo para que nosotros seamos esa buena obra que Dios ha querido hacer. No solamente como una buena obra desde antes de la caída o desde antes del tiempo del pecado, no solamente eso, somos una obra todavía superior, como dice el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Capítulo 3 de Primera de Juan lo indica, ¿no? Y eso solamente nos hace una reflexión sobre nuestra naturaleza ya eh, resucitada, glorificada, transformada, glorificada a la semejanza de Cristo, que es una condición muy interesante, maravillosa, que apenas podemos creer, pero no podemos imaginar. Solamente podemos concebir, entender que es una forma maravillosa. Ahora, esta obra que Dios está haciendo la inicia desde el tiempo de la reconciliación. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra vida o la famosa profesión de fe. Ahí nosotros hacemos la profesión de fe, le entregamos nuestra vida, nos entregamos a Cristo y ahí empieza la buena obra de Dios, la buena obra que Dios está haciendo y al final terminará siendo una buena obra de nosotros. Nosotros o nosotros, si quieren verlo así, seremos una buena obra hecha por Dios. Es una condición y una característica muy importante que debería y debe alentarnos, porque seguimos cometiendo errores, seguimos haciendo cosas malas, seguimos haciendo cosas incorrectas, pero viene la seguridad que nos da aquí el apóstol por este versículo, seguridad de que Dios va a terminar la obra en nosotros, va a completar la obra en nosotros. Si nosotros simplemente permanecemos en el camino, si nosotros simplemente tomamos las mismas características de esta, gran iglesia de los filipenses, pues entonces Dios va a completar su obra, la obra que Él inició en mí. Y es una cuestión de esperanza, eso es muy importante. Tal vez ahora nosotros fallamos y le fallamos mucho a Dios. Tal vez ahora nosotros cometemos muchos errores, ofendemos mucho, no solamente a Dios, quien es el más santo, más puro, más perfecto, sino que ofendemos a veces a nuestra familia, ofendemos a veces a nosotros mismos. Podemos cometer maldades, errores e incluso pecados en contra de nuestro cuerpo, lo indica el apóstol Pablo, capítulo 6 de Primera de Corintios, que la fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo y estamos dañando nuestro propio cuerpo. Entonces, tenemos siempre esta naturaleza imperfecta. Y cuando nos encontramos con Dios o cuando nos enfrentamos a servir a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, ciertamente nos vamos a topar con nuestra propia imperfección. Y nos vamos a dar cuenta los siervos no inútiles, sino imperfectos que somos. Si hiciéramos lo que debíamos, entonces seríamos siervos inútiles, pero ni siquiera eso logramos hacer. Somos siervos inútiles, imperfectos y muchas veces incapaces. Y podríamos decir, bueno, nos daríamos cuenta cuán difícil es para nosotros satisfacer a Dios. Ciertamente tenemos la característica de Cristo y esto es lo grande de todo, que cualquier cosa que hagamos, si es trabajo de amor, si nos entregamos al Señor por amor, sabemos que la naturaleza de Cristo perfecciona nuestra obra, nuestro servicio, nuestra adoración a Dios.
De hecho, nosotros estamos revestidos de Cristo, lo indica el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, esta misma naturaleza de Cristo nos hace perfectos a nosotros. O sea, tanto nos hace completos como hace correcto y bien recibido por Dios todo lo que nosotros hacemos. Pero no estoy hablando sobre eso, no estoy hablando sobre la seguridad de que en Cristo Jesús nosotros servimos plenamente a Dios. Es así, por su naturaleza en nosotros, nosotros servimos correctamente a Dios. Y es por eso que Dios se agrada y entonces da el crecimiento, da el fruto, se manifiesta, da poder también incluso. No por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Cristo ha venido a nuestra vida. Y entonces por eso Dios se complace con nosotros porque Cristo está en nosotros. Ahora, no es solamente esa naturaleza de lo cual hablo, sino que me refiero a que la obra, el proceso, el cambio, la transformación que cada creyente debe tener, y esta es una obligación y es una imposición para cada creyente. Si no, revísese si en serio es creyente. Tiene que irse transformando, tiene que ir cambiando, porque Dios inició la obra desde que usted aceptó, desde que usted recibió a Cristo y cuándo la va a perfeccionar o cuándo va a terminar esa perfección hasta el día de Jesucristo. Somos obra en proceso, somos una creación en proceso, estamos siendo transformados por Dios. Esa es la intención también de esta vida. Esta vida tiene como intención el irnos transformando, irnos perfeccionando, llegar a ser esa obra buena que Dios está haciendo. Y no somos nosotros, nosotros solamente permitimos que se haga la obra, es Dios quien está haciendo la obra. Nosotros en sentido pasivo tenemos que obedecer, entregarnos a Dios, buscar eso, amar ese cambio, amar esa transformación. Pero no somos nosotros quienes hacemos la transformación, es Dios quien hace la transformación. Creerla también es muy importante. Muchas veces nosotros no recibimos esa transformación o no encontramos esa transformación porque no la creemos. Y nos queremos, y es algo propio de Satanás. Lo que quiere es que seamos así. El gran ejemplo de esto son los israelitas. ¿Qué les estaba ofreciendo Dios a los israelitas? ¿Qué quería hacer Dios con los israelitas? Quería que fueran un testimonio. Les había entregado a su ángel, al ángel de Jehová, para que les dirigiera y los metiera a la tierra prometida. Todavía Dios da esa expresión. Dios no dice, ustedes van a luchar con a la par del ángel de Jehová. No, el ángel de Jehová les va a meter a la tierra prometida. Yo les voy a meter a la tierra prometida. Van a tener esa tierra de gran bendición, van a ser de testimonio a todas las naciones, van a ser mi especial tesoro, todas las naciones se van a dar cuenta que yo estoy con ustedes y que yo, siendo el único Dios, les he amado y les he recibido. Les estaba prometiendo gran cosa. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Los israelitas no habían cambiado en su mente, no habían cambiado en su condición. La fe nos ayuda a eso. La fe nos ayuda a dejar de creer y de ver tanto las cosas de este mundo como tan importantes y empezar a confiar en las cosas que Dios nos ofrece y verlas, sobre todo verlas como reales y ver las cosas que Dios nos ofrece como una promesa eterna de Dios, que esto, el que Dios nos ofrezca cosas, no quiere decir que no vamos a morir sin ver esas cosas. Es decir, hay quienes murieron, como dice el escritor de Hebreos en su capítulo 11, murieron saludando la promesa que Dios les había dado. Murieron esperando esa ciudad sin fundamento que Dios les había prometido. Murieron. Entonces, Dios nos ofrece cosas que muchas veces no las vamos a ver en esta vida. Eso no quiere decir que no las creamos, más bien tenemos que seguirlas creyendo. No vamos a ver una salud perfecta, que nadie lo sabe y que nadie la puede definir como tal, pero ya tenemos la sanidad porque el Señor Jesucristo en su llaga o con su llaga ya nos hizo sanos. Ya nos quitó todas las enfermedades. Sí, pero yo sigo enfermo. Sí, pero yo sigo con malestar. De todas maneras, tengo que seguir creyendo. Tengo que seguir creyendo y tengo que seguir confiando. ¿Por qué? Porque la promesa es mayor, es superior a todo lo que pasa en esta vida y todo lo que recibo y todo lo que vivo en esta vida. Entonces, no debo someter la promesa de Dios, el propósito de Dios, a las cosas que yo veo, siento o lo que soy físicamente.
Lo que Él me dice, lo que Él dice de mí, es superior a mí, a lo que siento, a lo que soy o a lo que pienso. Los israelitas siguieron pensando como esclavos. Los israelitas siguieron pensando que eran las mismas personas que salieron de Egipto. Y ese fue el gran problema de ellos. Y para muchos cristianos sigue siendo el mismo problema. Básicamente siguen pensando con su mente anterior. No voy a dejar de pecar, no puedo dejar de hacer lo malo, no puedo dejar de buscar lo malo. Siguen haciendo lo malo y esperan que Dios les bendiga. Es ilógico. Incorrecto, incompleto. No tienen fe, no tienen seguridad, no tienen transformación y no quieren ser transformados. No quieren dejar de hacer lo malo. Como ya dije, bueno, el pecado ya no tiene los mismos efectos como antes. Eso no quiere decir que Dios se complace con el pecado, o esté bien con el pecado, o ahora, por así decirlo, lo desinfectó, ya no hace daño. Claro que hace daño. Es terrible el pecado. Y es terrible el pecado en cuanto a mi fe. Es por eso que el pecado es de las mejores formas de mantener nuestra mente sin fe, es decir, de mantener nuestra mente de esclavos. A mí me gusta decirlo así, utilizando el ejemplo precisamente de los israelitas. Ellos mantuvieron su mente de esclavos. Salieron de Egipto, salieron con las riquezas de Egipto, porque ellos se los entregaron completamente. Era lo único que ellos sabían, era como tratar de apaciguar al Dios de los israelitas, por así decirlo. Así que les entregaron sus joyas, su dinero, todo lo que tenían. Salieron con su dinero, vieron el poder de Dios, vieron las manifestaciones de Dios, pero su mente siguió igual. Su mente quedó igual. ¿Qué diferencia la mente de Josué? ¿Qué diferencia la mente de Caleb? Que dijeron, no, los vamos a devorar. Cuando se enfrentaron, allá la imposición de Dios, ustedes van a entrar, mi ángel irá contigo, con ustedes, perdón, y entonces van a entrar a la tierra prometida y van a conquistarla. Ahí ya no quisieron, ahí ya no creyeron, ahí ya no entendieron. Creemos en Dios, pero no creemos en lo que Dios quiere hacer de mí. Y de eso trata este versículo que nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de mí? Eso sí no lo creo. Pero Dios es grandioso, Dios es maravilloso, Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Sí, pero cambiarme no, no, ahí no. Ahí no me va a cambiar. Ahí no me puede cambiar. Oh, aún más, yo no quiero que Dios me cambie. Porque sigo teniendo la misma mente de antes. Sigo manteniéndome con los mismos gustos, los mismos intereses, los mismos deseos, los mismos propósitos de antes, cuando no me doy cuenta que en Cristo Jesús esas cosas tienen que ir cambiando, no por una imposición o una obligación, por decirlo así, usted es malvado, usted es malvada, si sigue pensando y si sigue haciendo las cosas de antes. Hay muchos que piensan eso. Hay muchos que dicen, bueno, la música mundana le va a llevar al infierno, le va a llevar a la condenación. Si sigue oyendo eso, entonces se va a ir al infierno. O la ropa del mundo, tiene que vestirse así, 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 de esta manera. Pero simplemente son legalismos. Y la música no nos lleva al infierno, tampoco es que nos salve. Y por supuesto, tanto la música, las imágenes, lo que hace el mundo, lo que hacen las amistades, todo nos puede enfermar si nuestra mente es débil y si nuestra mente es insegura. El Señor quiere que tengamos una mente fuerte. Por eso tomé el ejemplo de los israelitas y me gusta mucho ese ejemplo de los israelitas. Dios no quería que su pueblo entrara con esa mente o no podía de por sí, perdón, no podía entrar a la tierra prometida a conquistar, a pelear con la misma mente que tenían cuando estaban en Egipto o cuando salieron de Egipto. ¿Qué dicen los israelitas cuando se quejaban de Dios, cuando se quejaban de por qué estaban en el desierto? Lo que dicen es, allá en Egipto teníamos cebollas y allá podíamos comer todas las cebollas que quisiéramos. ¿Son tan importantes las cebollas como para conocer a Dios, como para entender a Dios? No necesito o no hubiera hecho lo de las plagas, no hubiera hecho lo del Mar Rojo, no hubiera hecho lo del monte Sinaí, porque allá en Egipto tenía cebollas. ¿Tan importantes? Pero qué pensamiento tan mediocre. Pero el problema es que esto refleja el pensamiento de muchos cristianos, porque muchos cristianos siguen manteniendo la mente de esclavo, la mente de pecador, la mente de malvado, la mente del que no quiere transformar y que no ha salido de la condenación. Es cierto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, capítulo 2 de Efesios, entonces nuestra mente, imagínense cómo estaba.
Estábamos sepultados en nuestros delitos y pecados. Estábamos en una fosa. Sí, pero de ahí entró Cristo y de ahí nos sacó y nos llevó a su reino, nos transformó, no nos vistió, no nos dio ropas nuevas. Él es nuestro vestido, porque todo el que está bautizado en Cristo está revestido de Cristo. Y es por eso que todo lo que yo hago para el Señor, vean, cambiemos nuestra forma de pensar. Señor, al menos un poquito puedo hacer para ti. Señor, al menos esto puedo hacer para ti. Pero si Cristo está en usted, y es esa la razón por la cual Dios recibe todo, al menos un poquito de dinero te puedo dar, Señor, o le puedo dar a tu obra. Pero si eso es diezmo, eso es sacrificio, eso es primicia, eso es olor fragante. Porque Cristo está en nosotros. ¿Por qué seguimos teniendo la mente así? ¿Por qué seguir teniendo la mente como es cierto? No vemos a Cristo en nosotros, pero esa es la intención. No vemos a Cristo en nosotros, pero Dios sí lo ve. ¿Y qué es más importante? ¿Y qué es fe? Fe es ver las cosas como Dios las ve. Es una de varias definiciones genuinamente bíblicas, porque aparte hay otras definiciones que no son bíblicas. Una de las verdaderas definiciones bíblicas, de las genuinas definiciones bíblicas, es ver las cosas como Dios las ve. Eso es fe. Otra muy importante, ver las cosas que no se ven y dejarse llevar por las cosas que no se ven y no dejarse llevar por las cosas que sí se ven. ¿Qué pasa con las cosas que sí se ven? Dice el apóstol Pablo, las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Entonces yo no lo voy a ver y ese es el propósito. No lo voy a ver. No lo voy a ver y ese es el propósito y es lo esencial para poder mantener y fortalecer la fe. Lo que Dios dice es lo más importante. Bueno, Él me ha revestido de su mismo Hijo. Cuando yo le sirvo, le estoy sirviendo con la misma esencia del Señor Jesús y por supuesto que va a recibirlo todo. Entonces, por eso es que el Señor nos recibe todo lo que hacemos para Él. No lo recibe, vean, no lo recibe como esclavos. Vimos la palabra esclavos porque la dice en el primer versículo de esta carta. No la recibe como que fuéramos sus esclavos, la recibe como que somos sus hijos. Es la mente del creyente que tiene que someterse a Cristo como un esclavo, pero no es que tenga la mente de un esclavo. Ya, vamos captando estos sentidos que son más profundos, esta forma de pensar más interesante. Em, Recuerden que cada nombre de Dios muchas veces indica una condición, una característica de Dios, pero no solamente su nombre. El hecho de decir Padre Celestial, ¿qué quiere decir? Habla del amor de un padre. Él es padre de todo porque a todo le da vida. Pero no es su único nombre, el Señor, Yahvé y todo lo demás, que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el yo soy y yo siempre seré y diferentes cosas. Entonces hay ciertas denominaciones que lo que hacen es determinar características, por así decirlo. Entonces, no veamos el hecho del primer versículo que dice Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo. Bueno, ahí dice esclavos, entonces yo soy un esclavo. Por supuesto, voy a seguir siendo un esclavo, pero no es la única característica que tenemos en Cristo Jesús. Y de hecho, es cierto, Cristo nos compró. Eso es lo que significa redimidos. Cristo nos compró, le pertenecemos a Él. Entonces, sí, somos sus esclavos. Pero Él no quiere que tengamos la mente de esclavo, Él quiere instruirnos, quiere enseñarnos. De hecho, lo dice el Señor en el Evangelio de Juan, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, en cambio el amigo sí. ¿No? Y lo prueba también en el Antiguo Testamento, ¿cómo le llama a Abraham? Abraham no le llama siervo, no era solamente un siervo, Abraham era amigo de Dios. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, que seamos sus amigos. Pero el amigo sabe lo que Dios quiere hacer. El amigo de Dios sabe lo que Dios está haciendo y qué es lo que quiere hacer. Y hay confianza. Esa es la gran prueba con respecto a Job.
¿Qué pasaba con Job? Dios confiaba en Dios. Ese es el gran dilema de ese libro. Dios confiaba en Job. Por así decirlo, Dios sí estaba, perdón, Job estaba completo. Dios sí era perfecto de tal manera que Dios confiara en él. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Perfeccionándolo aún más. De hecho, esa expresión la vamos a ver en esta carta de Filipenses. ¿Por qué? Porque dice Pablo, los que ya somos perfectos, pensemos esto mismo y vamos a la meta. Pero no voy a adelantar sobre eso. Entonces, a medida que vamos completando algo, alcanzando algo, mejorando en algo, sigamos adelante, sigamos mejorando. Y en este caso, bueno, es de entender que somos esclavos de Cristo, sí, pero al mismo tiempo somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Nosotros pertenecemos a la casa, somos muy amados, tenemos un propósito y ese propósito es eterno, que no es solamente ya no tener hambre, no morir, no conocer la enfermedad. Eso es parte, eso es bueno, eso es importante, pero Dios tiene un propósito todavía mayor, quiere que le seamos útiles en la eternidad, útiles en la eternidad. Y tomen en cuenta, es una utilidad que no la van a tener los ángeles y que no la conocen los ángeles. Es por eso que la obra que Dios está haciendo en nosotros es una obra perfecta. Y por eso es todo este dilema, todo el dilema de esta vida y de esta condición que estamos viviendo. Porque la obra que Dios está haciendo aquí no la puede hacer con los ángeles y no puede crear a un ángel como nos va a hacer a nosotros. Y tiene que ver con nuestra salida. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos rescató Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios de nosotros? Y mostrar esto a todas las creaciones por toda la eternidad. Eso no lo puede hacer con un ángel y no lo hará, no sucederá con los ángeles, solamente va a suceder con nosotros, los hijos de Dios. Es una obra buena, es una obra buena. Ahora yo no lo veo. ¿Por qué? Porque tengo el recuerdo del pecado, todavía tengo las intenciones de pecado, las concupiscencias están en mí todavía funcionando, como dice Santiago en su capítulo 1. Está la ley del pecado que está en mis miembros, capítulo 7, y por eso tengo que luchar contra el mal, luchar contra el pecado que está en mí, no dejarme llevar, y por eso también tengo que poner mi cuerpo en disciplina. ¿Por qué tengo que poner mi cuerpo en disciplina? Porque mi cuerpo quiere hacer lo malo, todavía quiere seguir haciendo lo malo. Mi cuerpo y nuestros cuerpos se satisfacen, tomen en cuenta, se satisfacen nuestros cuerpos con la comida, se satisfacen nuestros cuerpos con el descanso, con los placeres. ¿Y por qué nuestros cuerpos no se satisfacen con Dios, con estar cerca de Dios? No existe ninguna satisfacción, no existe ninguna mejora, no existe un calor, un agrado, una descarga de endorfinas o alguna cosa así que se dé en nuestro cuerpo, no. Simplemente estamos cerca de Dios y como que nuestro cuerpo se aburre rápido, ya quiere ir a descansar, quiere ir a divertirse, a distraerse, ¿no? Es nuestro cuerpo. Por eso es que hay que ponerlo en disciplina. ¿Y esta razón por qué? Si fue creado por Dios. ¿Cómo es posible que con un dulce se sienta bien mi cuerpo, pero no con estar cerca de Dios? Esta razón es por la naturaleza caída de nuestro cuerpo también, que heredó. Ahí está la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley del pecado, dice el apóstol Pablo capítulo 7 de Romanos, me lleva cautivo al pecado. Entonces, por eso hay que poner en disciplina. Ahí es donde funciona la disciplina. La disciplina hacia el cuerpo. Tengo que disciplinar mi cuerpo para orar, para leer la palabra de Dios, para servir al Señor, para honrarle, para decidir cosas que incluso pueden ser malas para nuestro cuerpo. Servir a Dios a pesar de la enfermedad. Servir a Dios a pesar del castigo. Servir a Dios incluso a pesar de la muerte. Como pasó con los apóstoles y con la gran mayoría de mártires, ¿no? Estaban dando testimonio de Cristo, eso no era algo bueno para su cuerpo porque obviamente les iban a quitar la vida si seguían haciéndolo, pero ellos siguieron haciéndolo porque su cuerpo estaba en disciplina. Entonces, dejemos ya de poner la vista en nuestro cuerpo, las incapacidades de nuestro cuerpo, em, las memorias o recuerdos de nuestra alma y la falta, por supuesto, de transformación de nuestra alma y nuestra mente. Empecemos a ser transformados precisamente por la palabra.
por lo que Dios quiere hacer. Dios está haciendo una obra en mí. Es cierto, yo ahora no la veo, no la veo completa, todavía no ha sido perfeccionada, pero llegará el momento cuando ya sea perfecto y entonces yo voy a entender, ah, bueno, ¿por qué pasé todo esto? ¿Por qué pasé todo aquello? ¿Por qué sucedieron todas estas cosas? Yo no lo sabía, pero Dios estaba haciendo una obra en mí. ¿Por qué yo le pedí a Dios que me quitara y me quitara tal enfermedad? No me la quitó por este objetivo. Había un objetivo superior, había un propósito, sea humildad, mantenerme con humildad, hacer que algún fruto del Espíritu se perfeccionara en mí, cualquier cosa. Yo no lo sé. Es Dios. Es Dios quien está haciendo la obra, es Dios quien está haciendo el trabajo en mí. Y con esto, aclaro, no quiere decir que dejemos de orar. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la obra que Dios está haciendo en mí y yo no sé qué es lo que Dios necesita, cuál es el desierto, llamémosle así como pasaron los israelitas, cuál es el desierto que yo tengo que pasar para poder Dios completar esa obra que quiere hacer en mí. Yo no lo sé. Es Dios quien lo sabe. Así que yo, a mí lo único que me queda, así como a todos, lo único que nos queda es pedirle a Dios siempre lo que a mí me parece bueno, lo que a mí me parece correcto, lo que siento que necesito es sano y es perfecto. Pedirle a Dios, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, necesito que me proveas esto o aquello. Ciertamente el Señor dice en la gran mayoría de peticiones sí. Y otras dicen, no, pero ya es objetivo de él, ya es propósito de él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no me da este trabajo? ¿Por qué no me permite esta carrera? ¿Por qué no deja esto o aquello? Ciertamente no se trata de decirle a Dios si me deja o si no me deja, si permite o si no permite. Muchas veces nosotros dejamos de obtener cosas, dejamos de recibir cosas por nuestra propia incapacidad. No queremos emprender. No queremos dedicarnos más tiempo, como ya hablé, la disciplina, no queremos dedicarnos más tiempo al estudio. Para estudiar hace falta disciplina, porque no se está recibiendo ninguna recompensa. No es día a día que va a recibir una recompensa. La única recompensa es el propio conocimiento y tiene que amar el conocimiento o al menos tiene que aprender a amar el conocimiento si en serio quiere seguir estudiando. O sea, tiene que ser algo que le guste. Si no, no vale la pena. Y de todas maneras, si no le gusta, entonces, bueno, va a ganar un título, va a ganar una posición, sí, pero tampoco le va a agradar trabajar para eso. No es su propósito, pues, no es su sentido. Y estamos en este mundo también para encontrar sentido, para encontrar propósito, para encontrar camino. No se trata solamente de obtener cosas, multiplicarnos, porque dice Dios desde el principio, desde el huerto del Edén, fructificad y multiplicados. Entonces es mi único objetivo, fructificar y multiplicar. Bueno, pero ¿qué estoy multiplicando? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Estudiamos también para los hijos, para que ellos tengan un mejor porvenir. Hay que tener cuidado cuántos hijos se tienen. No es cualquier cosa, solo tener hijos e hijos, etcétera. El punto es aprender a administrar. ¿Por qué Dios no nos da restricciones? No nos da restricciones porque Él quiere que nosotros administremos. ¿Y por qué quiere que nosotros administremos? Porque en la eternidad vamos a administrar toda la eternidad, todo el reino de Dios, todo el reino de Cristo. Y vamos a entregar cuentas, por eso me gusta tanto el capítulo 1 de Job. Vamos a entregar cuentas, vamos a presentarnos delante de Dios entregando cuentas de todo lo que hicimos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Para esa obra gloriosa Dios nos está preparando. Para esa obra perfecta y maravillosa Dios nos está perfeccionando. Que como ya dije, no es perfeccionar nada más, sino que es completar. Dios sabe cuándo yo voy a estar completo. Dios sabe cuándo se terminará la obra en mí, porque es una obra que Él ha determinado que Él tiene propósito. ¿Cuándo terminará esta obra? Una frase clásica, el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es una frase clásica, casi que es la primera vez que lo vemos acá, hasta, bueno, si mal no recuerdo, creo que hasta que la empezamos a ver. El día de Jesucristo tiene dos sentidos importantísimos en el Nuevo Testamento y básicamente son los únicos, el día de Jesucristo. Primero, la venida del Señor Jesucristo, que es ese sentido que le está dando aquí el apóstol Pablo. La venida definitiva, cuando trae la nueva Jerusalén, cuando viene a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Ese es el día de Jesucristo, el día final, la venida del Señor. El otro significado, que sería el único más, sería el día domingo cuando se dedicó la iglesia a servir al Señor. Ya no le llamaron día de reposo, sino que ya le llamaron el día del Señor. ¿Cuándo vemos esto o cuándo vemos esta referencia? La vemos, perdón, la vemos en el primer capítulo de Apocalipsis. Ahí estaba el apóstol Juan en el día del Señor, dice él. En el día del Señor estaba en comunión con Dios. ¿Esto por qué? Porque recuerden que estaba preso en la isla de Patmos. Ahí lo fueron a dejar debido a la palabra. Todo esto lo explica el apóstol, debido a la palabra del Señor. Entonces estaba un día domingo preso, así que él se dedicó y dedicaba ese tiempo a servir al Señor. Esto se fue dando a lo largo del tiempo, esto se fue dando a lo largo del tiempo. No hubo una declaración, no hubo ningún sentido dogmático, precisamente para que ya se saliera de todo este conflicto con respecto al día de reposo, que también existen razones sobre el día de reposo, como el Señor Jesús le instó a la gente y especialmente a sus discípulos, dejen de creer tanto en el día del reposo como lo creen los fariseos y como lo cree Israel. No se trata ya de eso. El día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Y es que ellos empezaron a endiosar, a darle carácter ya de salvación o de condenación a la cuestión de guardar el día de reposo. El Señor se sale completamente de eso y los apóstoles utilizan el día de reposo para ir a evangelizar a las sinagogas. Entonces, ¿cuándo se van a reunir como iglesia? Esto se fue dando poco a poco, pero se conoció entre la propia iglesia. Eh, Tomemos el primer día. ¿Y cómo le vamos a llamar? El día del Señor. Esto ya lo vemos en el primer capítulo de Apocalipsis. Ciertamente esto, como dije, no hay un dogma religioso, no es un dogma eclesiástico. La iglesia no lo determinó así. Y es precisamente porque se quería salir ya de la cuestión de creer y en forma sacra, por así decirlo, en un día que había que guardar y si no lo guardo, entonces no pertenezco al Señor. La misma ley dio este sentido a este día, pues aquel que no guarda el día de reposo, decía el Antiguo Testamento, sea cortado del pueblo. No, entonces no. No es de pensar que estaban muy afuera de la interpretación, pero por eso es que Dios, el Señor, quería salirse completamente de este tipo de interpretaciones, darle un carácter mm, salvífico, especial, divino a cualquier otra cosa. Lo único divino y lo único que nos salva es Cristo Jesús, es su sacrificio. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Tener fe en el Señor Jesucristo. Ni siquiera es creer en nuestra fe como tal. Se trata de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Y la idea del Nuevo Testamento y de Dios es no quitar la vista de Cristo, no quitar la vida de Cristo Jesús. Así que ese es el día del Señor. Tiene esos dos sentidos. Aquí el apóstol Pablo lo está usando en el primero, como mencionaba, la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor. El día del Señor, por cierto, el término, el día del Señor es este mismo, el día de Jesucristo. El día del Señor sí aparece en el Antiguo Testamento. Ciertamente ahí no aparece el nombre Jesús o el día de Jesús o el día de Jesucristo, obviamente. Por eso es hasta que viene el Señor. Pero sí está en el Antiguo Testamento el día del Señor. El día del Señor. Y en el Antiguo Testamento se utiliza este término para hablar de la venida definitiva de Dios. Es decir, el juicio final contra las naciones, que es lo que aparece en el Antiguo Testamento, el juicio final contra las naciones, el final de estos sistemas o gobiernos malignos, perversos, y por supuesto ya el establecimiento del reino glorioso de Dios. El día del Señor. Ese término sí está en el Antiguo Testamento. De ahí lo toman los apóstoles, de ahí lo toma la iglesia, y entonces ya le llama el día del Señor o el día del Señor Jesucristo. ¿Verdad? De hecho, el término el día del Señor lo vemos en el primer capítulo de Apocalipsis y ahí se refiere al domingo. Entonces, cerremos esos
esos huecos, digamos. En algún momento la iglesia determinó que el día domingo es cuando iban a adorar. Lo que vemos en el libro de Hechos es que tomaron el día de reposo para entrar a las sinagogas y evangelizar. Entonces, para reunirse empezaron a utilizar el día, el primer día, el primer día. Y bueno, ¿cómo le llamaron o cómo le empezaron a llamar? El día del Señor, para hablar precisamente y evocar y recordar también que el Señor Jesucristo vendría. No sabemos si un día domingo, no lo sabemos, ni está así determinado como tal, pero es un día para recordar la venida de nuestro Salvador, ya definitiva, para reinar sobre esta tierra. Recuerden, de hecho, que el primer capítulo de Hechos, precisamente esa era la incógnita de los apóstoles. ¿Vas a restaurar el reino? ¿Vas a restaurar el reino ahora? Ya querían el reino, ya querían. El Señor, ¿qué les dice? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre en su sola potestad ha determinado. Paz recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y entonces les da la encomienda. Palabras muy importantes que están en Hechos. ¿Había otra cosa en este versículo? Mm, bueno, principio a fin. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ahí empieza la obra y terminará hasta la venida del Señor Jesucristo. Muy importante que la venida del Señor Jesucristo es ya al manifestarse la obra completa de Dios en su iglesia, la obra de Cristo en su iglesia, para ser más exactos, la obra de Cristo en su iglesia. Es decir, la obra en nuestros hermanos, la obra en los apóstoles, la obra en Abraham, la obra en David que Dios está haciendo, no ha terminado, no ha culminado, sino hasta que sea el día del Señor Jesucristo. Es decir, esa obra todavía no está perfecta. Por eso es que se les llama a quienes están ahí un estado intermedio, están en un estado intermedio. Esto es de acuerdo a la teología. Y tenemos todavía la cuestión y las dudas con respecto al cuerpo y todo lo demás, porque así lo deja el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Obviamente sabemos que su cuerpo humano queda en esta tierra, muere y se corrompe. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios nos indica que es una semilla. Pero allá en el cielo, cuando se presentan delante del Señor, ¿qué sucede? La única referencia que tenemos es la que indica el apóstol Pablo sobre, ahora tenemos un tabernáculo, pero cuando estemos ante el Señor tenemos un edificio no hecho de manos. Bueno, aún así se le llama en teología el estado intermedio y lo que estamos esperando y nuestros hermanos y ese Israel de fe que inicia, bueno, podríamos decir Abraham, pero Noé también tuvo una gran fe, Enoc tuvo una gran fe, Adán también tuvieron, Abel tuvo una gran fe, ciertamente. Todo ese podría ser el Israel de fe. Todavía no se ha completado esa obra. Está determinado que hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿cuál es el otro gran suceso? El otro gran evento, aparte de los que ya dije, obviamente la resurrección de los muertos. Cristo es las primicias, de ahí nos toca a nosotros. Esa es una promesa absoluta. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco. Pero, dice el apóstol Pablo, si nosotros no vamos a resucitar, Cristo tampoco resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo está totalmente enlazada con nuestra resurrección y es una seguridad absoluta para nosotros los creyentes. Entonces se completará la obra, entonces se manifestará la obra. Por eso dice en el capítulo 8 Pablo que la creación toda está esperando, está anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente de toda la creación. Bien, estaba la cuestión aquí de la predestinación y ya se nos fue todo el tiempo básicamente en este versículo. Estaba la cuestión de la predestinación. Y, y la cuestión de la predestinación es un tanto difícil, bastante complicada y de hecho, lo aclaro, yo solamente tengo opiniones personales. En una forma digo, yo ya encontré la predestinación. ¿Cuál es el sentido de la predestinación? Pues obviamente son temas que se siguen discutiendo a lo largo de los siglos, no a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Allí están los calvinistas y están siempre enfrentados contra los arminianos y uno de los problemas es precisamente esta cuestión de la predestinación.
Estamos predestinados y si estamos predestinados, entonces no tenemos voluntad, que es básicamente lo que concluyen los calvinistas. Claro, entre los mismos calvinistas están los calvinistas ahora, ¿no? Los calvinistas moderados, los neocalvinistas, que ya no creen tan así, como serían los calvinistas radicales. Los calvinistas radicales sí son los que dicen no existe ya voluntad, el ser humano no tiene voluntad. No creo en ninguno, la verdad, no, no tomo ninguna corriente, no tomo ninguna forma y por eso simplemente lo expongo como yo lo entiendo. El hecho de que Dios tenga determinado un propósito para nosotros, una obra para nosotros y que le vamos a servir en la eternidad, mm, para mí no indica que esté determinada nuestra vida. Nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras intenciones y nuestros deseos, sentimientos, anhelos son perfectamente capaces de concertarse o orientarse a la predestinación que Dios da. Cuando eso no es así, o sea, cuando yo tengo algún deseo que se quiere salir de la predestinación que Dios me ha dado, entonces Dios me corrige, me llama la atención y si no, a la fuerza me regresa. Pero esa es mi forma de entender la predestinación. Yo no veo la predestinación como un lazo que nos amarra a los deseos y propósitos de Dios y mucho menos que nos quita totalmente la voluntad. Yo veo la predestinación de Dios más como un río, como un cauce. Y estamos en ese cauce que obviamente ese cauce va a terminar. ¿Cómo yo voy a recorrer ese río? Pues puede haber muchas formas. Como yo voy a estar en ese río, tendrá muchas formas, muchas maneras, pero igual sigo corriendo por ese cauce, ¿no? Y Dios nos puso en ese cauce de la predestinación. ¿Por qué yo no veo la predestinación como el determinismo? Así se le llama. Por cierto, así se le llama, sea en la teología o sea en la filosofía. Está nuestra vida totalmente determinada. Yo no lo veo así. Como dije, son los calvinistas quienes exponen un tanto esto más. Me parecen interesantes sus ideas, pero yo no las comparto. Y lo que piensan es que toda nuestra vida está determinada. Em, Nuevamente digo, yo no creo de esa manera porque tenemos la vida perfecta que fue más determinada por Dios. Tenemos a uno, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que más ha sido determinado por parte de Dios. El Señor Jesús, bueno, se tiene aproximadamente 300 profecías, pero seguro hay más. Y además eso es sin contar las figuras. Están las profecías que hablan sobre el Señor Jesús y aparte están las figuras. Por supuesto que la gran figura de todo esto es el sacrificio que inicia desde Abel. Desde ahí empieza la figura del sacrificio y siempre la figura del sacrificio dada por Dios siempre, siempre reflejaba al Señor Jesucristo. Así que eran profecías hacia el Señor Jesucristo. Profecías sobre él hay muchísimas más, como digo, las figuras en realidad no se cuentan dentro de las profecías, aunque deberían. Ahora, ¿qué pasa? Jesús estuvo determinada toda su vida, totalmente, totalmente. ¿Qué no dice el Señor Jesús? Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Así que no es bueno tomar la comida de los hijos y darla a los perrillos. ¿Se recuerdan aquel caso de la mujer sirofenicia? ¿Pero qué dice la mujer sirofenicia? Sí, señor, pero al menos los perrillos pueden saciarse de las migajas que caen de la mesa. Entonces Jesús, al ver la fe de esa mujer, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Por tu fe, que se ha hecho. Entonces yo no veo determinada toda la vida de Cristo en el sentido de que él no tuviera voluntad. Y aparte hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. Ese es uno.
¿no? Entonces, la idea del determinismo es de que Dios ya determinó todo, ya determinó cómo me voy a vestir, ya cómo voy a hablar, cómo voy a hacer, y así con todos ustedes, a qué hora me voy a estar durmiendo, a qué hora voy a estar comiendo, etcétera. Es por eso que yo no comparto esa vida, de tal manera, esa visión, perdón, y de tal manera que nosotros no tenemos voluntad absoluta. Entonces, esa es la idea de los deterministas y del definir una voluntad o una vida definida bien ya por Dios y nosotros no tenemos voluntad. Otra de las vidas muy determinada, una vida muy importante, muy plena, pues obviamente la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Gálatas, Dios me separó, Dios me apartó, que básicamente quiere decir que ya era santo, ¿no? Porque santo significa ser apartado. Dios me separó desde el vientre de mi madre. Desde ahí ya me había separado Dios. Bueno, y entonces estaría la cuestión. Entonces, ¿fue voluntad de Dios que le quitara la vida o que consintiera cómo le estaban quitando la vida a Esteban y a otros? ¿Y cómo torturaba a otros cristianos y los hacía blasfemar? ¿Era voluntad o era culpa de él? Porque ese es el problema del determinismo. Cuando ya no tenemos voluntad, entonces ya no es nuestra culpa. Viene siendo culpa, en este caso, de Dios. Y esto, por supuesto, es uno de los grandes factores por los cuales no, ni creo, ni he visto a ningún calvinista que logre determinar esto. Y por eso es que yo no creo en esta corriente calvinista. No lo entiendo así. Pero no se preocupen con respecto a esto, ya que he comentado con respecto a los calvinistas y los arminianos, mi mejor recomendación es no sea ni uno ni otro. Use las ideas, oiga las ideas. em, Hay ideas muy interesantes. Uno de los grandes calvinistas, o un calvinista muy famoso, si no es que tal vez el más famoso, sería Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y diría yo de los bautistas, bueno, diría yo, el bautista más famoso en toda la historia de la iglesia. Y él era calvinista. Él era calvinista. Entonces, no hace falta estar pensando tanto en esto de que si soy calvinista o no soy calvinista, si soy arminiano o qué. No hace falta, solamente son corrientes de pensamientos y formas de ver la cuestión de la salvación, la cuestión del determinismo, la predestinación, como lo que habla aquí el apóstol Pablo, la predestinación que es muy importante. Aún así, nuevamente, en el apóstol Pablo había una gran predestinación, tenía un propósito muy alto. Básicamente es la segunda persona más importante del mundo y de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque dio todo el gran mensaje del Señor Jesucristo y el gran ejemplo del Señor Jesucristo. Nadie tuvo un trabajo tan enorme, tan descomunal y tan importante como el del apóstol Pablo. Aún así, su vida no estaba totalmente determinada o que él no tuviera voluntad. Por eso es que él se llama esclavo, porque es un sometimiento personal. Yo me estoy sometiendo como esclavo. Él me ha comprado, yo le pertenezco a él. Pero el Señor no va a hacer esto, el someterme no me va a someter a golpes, a castigos. Dios quiere que nos sometamos por amor. Es una comprensión y es una cuestión de fe, que cada quien debe someterse a Dios con toda su libertad, con toda su libertad, dependiendo de su agradecimiento, dependiendo de su gratitud a Dios por todo lo que Él hizo por usted, asimismo ciertamente por el Señor Jesucristo, que es la gran obra de amor que Dios ha hecho en nuestras vidas. La obra máxima, la cumbre de todas las obras y manifestaciones del amor de Dios fue entregar a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Entonces es la cuestión, ¿qué va a hacer usted por Cristo? ¿Qué va a entregar usted por Cristo Jesús? Em, y este llamado de nuestra conciencia, este llamado a cambiar, este llamado a ser transformados, ciertamente indica que nosotros tenemos voluntad y Dios quiere que entreguemos nuestra voluntad. O sea, y entregar nuestra voluntad no es, Señor, te entrego mi voluntad y haz lo que tú quieras. Entregar mi voluntad es entregar mi voluntad todos los días, porque Dios no me la va a quitar, Dios no me la va a arrancar, Dios no me va a poseer, Dios no posee a nadie, Dios no hace posesión.
Y es esa la razón también por la cual muchos cristianos le dicen a Dios, le piden a Dios, Señor, cámbiame y no me cambia. Señor, quítame esto y no me lo quita. Es que no puede quitarle su voluntad. No se la va a entregar, no se la va a quitar ni siquiera a las personas que se van a condenación. Por eso es que nosotros no podemos exigirle a Dios, Señor, doblégalos, transfórmalos, cámbialos. Aunque, por supuesto, el Señor utiliza todos los medios, hace todo lo necesario para que las personas entiendan, comprendan, reciban el mensaje y quieran obtener la salvación, le pidan a Dios la salvación. Utiliza todo lo necesario, pero ¿qué va a hacer? Él no va a doblegar su voluntad. Si esa persona, quien quiera que sea, quiere ir corriendo a la condenación, pues Dios no lo va a detener y nadie más lo puede detener porque su voluntad es absoluta. El diablo y los demonios no pueden. La cuestión de la posesión es otra cosa. No lo voy a explicar ahora, es un tanto más difícil y ciertamente lo voy a explicar, lo explicaría de acuerdo como yo lo veo. No, no veo como que yo tengo toda la verdad, solamente con lo que yo he meditado y es eso lo que expongo. Dios no puede violentar nuestra voluntad, Dios no puede arrancarnos nuestra voluntad, Dios no puede quitarnos nuestra voluntad. Si usted quiere tener su mente así, así se va a quedar. Si usted quiere quedarse con ese mal, así se va a quedar. Dios le va a llamar la atención, Dios le va a decir, Dios le va a hacer entender, ten cuidado, estas cosas te van a llevar a mal, esto es incorrecto. El pecado no termina con nosotros nada más, llega a otros, especialmente a los que están a nuestro derredor, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestra descendencia. Ahí llega el pecado. Y sigue el pecado, haciendo más y más pecado. Por eso es tan importante terminarlo. Pero Dios solamente explica, Dios solamente hace el llamado y quiere hacer entender, pero la voluntad es absolutamente personal. Si usted quiere seguir, siga. Si usted quiere llevar todas las consecuencias, lo va a llevar. Lo va a llevar. El Señor le quiere librar de todo esto. Y este mismo parecer y sentir, pues nos indica que no existe determinismo, solamente existe un cauce. Así lo veo yo. Un cauce, un río, imagínense, ¿no? Y es en este río en donde no nos podemos salir de ese río, no nos podemos salir de sus límites. Adentro hacemos lo que queremos o hasta donde nos dé la voluntad y el placer y la intención y el deseo. Pero ya cuando nos empezamos a salir, ahí es donde vemos la mano de Dios y la restricción de Dios. Dios no me deja salirme de donde Él me ha puesto. Entonces, ahí es donde yo veo la predestinación. Ahí es donde yo veo cómo Dios tiene un plan, tiene un propósito y nos está llevando a ese propósito, pero esto no quiere decir que nos ha arrancado la voluntad y nos ha quitado. Él nos convence, Él nos habla, Él nos insta, Él nos pone ejemplos, Él nos enseña una y otra vez para que cambiemos, porque nuestra voluntad no la va a tocar. Nuestra voluntad y nuestros deseos y nuestras intenciones no las va a tocar. Es por eso la discusión de la cuestión de la salvación, ¿no? Porque no se logra entender y es bien complicado, ni siquiera quiero entrar a eso porque es bien complicado. Bueno, si Dios no toca o no puede infringir nuestra voluntad y nuestra voluntad era irnos a condenación, seguir pecando, e irnos a condenación, es ahí donde vienen las cuestiones, pero... eh, Dios nos pone en ese en ese río, digamos, y solamente podemos navegar en él. Y fue por nuestra voluntad, fue por nuestra intención, se necesitaba nuestra voluntad, se necesitaba convencernos por algo están todos esos detalles y por algo es que surgieron todas estas corrientes de calvinistas, arminianos y todo lo demás, y sus diferentes facetas y restricciones. También la cuestión, ellos piensan en la degeneración total del hombre, o sea que estábamos totalmente degenerados. Yo no lo veo de esa manera. Pero sí estamos totalmente degenerados, como dice capítulo 2 de Efesios, o si estábamos en ese tipo de generación en donde, como dice Efesios 2 estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Es en base a esos términos, a estas situaciones que han surgido estas corrientes, pero ellas se han ido más allá. Como dije, los calvinistas han considerado de que ya no existe voluntad, que el ser humano no tiene voluntad. Es verdad, está bien, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo diría, lo mejor es no tomar completamente. Es bueno escuchar las ideas, es bueno escuchar a estos autores o leerlos, pero hay que tener cuidado con las ideas. La cuestión de la predestinación es un problema bastante amplio, bastante difícil. Y la cuestión con la predestinación muy importante, o al menos yo lo veo así, tiene que ver con Dios, nada más. Solamente Dios sabe las cuestiones de la predestinación, solamente Dios entiende las cuestiones de la predestinación y le tocan a Él nada más. Bien puede ser que lo comparta a nosotros, bien puede ser que nos diga a nosotros personalmente, pero es muy importante comprender como creyentes que no podemos ponernos a señalar quién es predestinado y quién no es predestinado. Porque usted va a encontrar en el mundo una persona muy malvada y usted no sabe si está predestinada para la salvación, como fue Saulo de Tarso. No lo sabe. ¿Cómo va a ver la predestinación? O puede encontrar a una persona que quiere recibir al Señor, que quiere bautizarse, que quiere conocer más, pero tal vez solamente va a estar un año en la iglesia. Y de ahí, como que nada. Entonces no podemos, no podemos. No se trata de nosotros. Nosotros no vamos a determinar nada sobre nadie. Solamente puedo tener yo la seguridad como habla aquí este versículo. Y es muy importante. Que sí, tengo que tener la seguridad porque yo tengo que tener fe. Yo tengo que tener fe, tengo que tener confianza en Dios. Dios está haciendo una obra en mí. La inició desde que recibí a Cristo Jesús. Pero bien podría ser que la inició desde que yo nací. Pues ya había sido un predestinado desde entonces. Pero igual, no se trata de eso. Estas cosas bien puede ser que las traiga el Espíritu Santo a mi corazón, a mi vida, a mi mente. Pero yo tengo que tener la seguridad que Dios inició una obra y la va a terminar hasta que venga su Hijo Jesucristo. Es así de gloriosa esa obra. Es segura. Y mi obra, mi trabajo, mi cambio, mi transformación depende de Dios completamente, así como mi predestinación. Cuando Pablo dice que a los que antes conoció, ya los llamó, ya los santificó, ya los justificó, ya los glorificó, es que yo soy la obra de Dios, yo soy ese vaso. Por eso también el apóstol utiliza esa figura de que nosotros somos vasos de Dios. Hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Hay instrumentos que Dios utilizará para mostrar su misericordia, instrumentos que Dios utilizará para mostrar toda su justicia. Ahí habla del mundo. Pero nosotros somos los vasos de misericordia, los instrumentos de misericordia. En nosotros Dios va a mostrar toda su misericordia. ¿A quién? A todas las creaciones, a toda la eternidad. Ese es el propósito de nuestra vida. Que, o como dice capítulo 1 de Efesios, no me adelanto porque sí lo vamos a ver después de esta carta, pero Dios mostrará en nosotros todo el poder de su gracia, todo lo que es su gracia. Y por eso es que Él será tan alabado y tan exaltado por toda su gracia. Nosotros somos los instrumentos donde Dios ha mostrado toda su gracia, todo su amor, todo su amor, toda su bondad, toda su piedad. No ha existido una creación donde Dios se ha mostrado tanto a sí mismo como lo seremos nosotros, ya transformados, exaltados y glorificados. La obra que Dios está haciendo es mucho más grande que nosotros le podemos pedir o lo que nosotros podemos entender. Muchos cristianos se sienten ya perdidos o acabados o como que acabó su vida. ¿Por qué? Porque ya tienen sus hijos y sus hijos están grandes y ya estuvo. Ahí se acabó su vida. Pero ese es usted pensando humanamente nada más, con sus términos, con sus criterios. Gracias a Dios que es salvo. Gracias a Dios que salvo. Ahí es donde yo entiendo estos pensamientos de los calvinistas, porque muchas veces nuestra mente se queda nada más en la humanidad natural, en las cosas de esta vida. Y en lo único que nos preocupamos es en las cosas de esta vida, que tengo a mis hijos y tengo que darles de comer. Y ya estuvo, ahí se acabó. Pero hay mucho más, nuestro propósito es mucho mayor. Y si no fuera por Dios, su intención y su propósito, y muchas veces no escucharnos a nosotros, entonces, ¿seríamos salvos? ¿De verdad? ¿Seríamos salvos? Ahí está la cuestión.
Y por supuesto, sé que la respuesta es no, no seríamos salvos porque Dios fue el deseo de Dios el llevarnos a este cauce. Pero eso no nos quita nuestra voluntad, están las condiciones eh, que dan estas otras personas. Como digo, es muy interesante sus pensamientos, pero no comparto todo lo que ellos dicen o concluyen. Pero es la cuestión de la predestinación. Gracias a Dios que la voluntad de Él se está cumpliendo y nosotros estamos ya dentro de esa voluntad. Nosotros estamos metidos en esa voluntad. La única forma de salirse de esa voluntad, bueno, que diría yo que no existe como tal, pues por algo es predestinación. eh, o la única forma de manifestar que yo no estoy adentro de esa predestinación es que definitivamente me aparte de todas las cosas que son de Dios y pierda completamente mi fe. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, eso es completamente imposible. Eso nunca se va a dar de la misma manera como no se dará la pérdida de la salvación en aquella que tiene el Espíritu Santo. Se puede perder la salvación, que es la pregunta, perdón, famosísima, la de siempre, la de cajón, la de toda la vida. No puede perder la salvación quien tiene al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no se puede perder. Esa sería la respuesta más exacta. La salvación no es un boleto, la salvación no es un ticket de cine o para el tren, la salvación no es un cheque, la salvación solamente tiene un seguro y el seguro es el Espíritu Santo. ¿Por qué viene la salvación? La salvación viene por la fe si pongo mi fe completamente en el Señor Jesucristo. Una fe que a Él le agrade. ¿Cómo cuál? Puede ser hasta el final de la vida que yo reciba a Cristo si tiene una fe como la del ladrón que murió a la par de Cristo. ¿Se recuerda? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fe agradó al Señor Jesucristo mientras el Señor Jesucristo estaba ahí muriendo en la cruz. ¿Es así su fe? O su fe es de parranda, ¿no? O sea, voy a disfrutar, voy a gozarla, soy joven, encantan los placeres, así que la voy a gozar. Hasta que esté ahí en la cama muriéndome, entonces voy a levantar mi mano y voy a creer en Cristo Jesús. Bueno, eso desde el principio es un juego, eso es tratar de jugar con Cristo y eso, por supuesto, a Él nunca le va a agradar. Entonces, esos serían los temas con respecto al versículo 6. Como digo, la predestinación. Yo no la he encontrado en todos sus detalles. Hay muchas ideas muy interesantes que tienen los calvinistas, otras ideas que tienen los arminianos y sus diferentes nombres o cómo se determinen algunos y otros. Es muy interesante y me agrada y muchas cosas parecen positivas y otras cosas parecen definitivamente incorrectas. Así que prefiero no meterme tanto y simplemente consideremos la predestinación como este causa en donde Dios nos ha introducido porque era su voluntad, porque era su deseo y porque Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Me gusta pensar lo que lo determinó desde antes de la fundación del mundo porque Cristo fue sacrificado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la predestinación de Cristo. Esto lo voy a encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, desde entonces ya el Señor nos tenía en mente, desde entonces el Señor ya nos llamó como hijos, desde entonces el Señor ya tenía un plan absoluto. En ese plan, que también lo manifiesta el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, lo vimos, está bien determinado y bien impuesto el que seríamos transformados, el que vendríamos a los pies del Señor, el que recibiríamos al Señor Jesucristo y recibiríamos la fe. Muy importante, la seguridad de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios y eso es lo que me gusta de la predestinación. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Él va a determinar todo o Él va a hacer una obra gloriosa en mí, aunque yo todavía tenga mi voluntad, aunque todavía tenga mis decisiones y no tenga completamente determinada mi vida.
Esto es lícito, esto es correcto. Bueno, esto es parte de la multiforme sabiduría de Dios, esto es parte de la omnipotencia de Dios, de las capacidades gloriosas de Dios. Yo por mi propia voluntad, por supuesto, nunca llegaría a eso. Por mi propia voluntad, no conocería la salvación. Por algo es que fue necesario que Cristo Jesús viniera a nosotros y se entregara por nosotros. Pero en estas discrepancias y cuestiones es donde los calvinistas vienen y dicen, ya ven, entonces no tenemos voluntad. O si tuviéramos voluntad, ninguno se salvaría. Ese tipo de cosas y ese tipo de conclusiones tienen, yo no las comparto. Yo no las comparto en ese sentido. Mi voluntad humana, natural, incapaz, y sin el conocimiento y sin la visión profunda que tiene Dios, Dios puede hacer que se integre adentro de su propósito glorioso. Es parte de la gloria de Dios y de la maravilla de Dios y de lo excelso que es Dios. Y esto es parte de la predestinación que hemos recibido. ¿Quién es predestinado? Eh, el Espíritu Santo se lo dice a cada quien, a cada corazón. Pero si el Espíritu Santo se lo dice, entonces eso sí le recomiendo y eso sí le insto, actúe como predestinado, viva como predestinado. Y cambie su mente, cambie su forma de pensar, cambie sus deseos a lo que debe ser un predestinado. ¿Quiénes son los predestinados? Pues en la Biblia los vemos muchos. Ahí están los grandes ejemplos. Predestinados grandes, muy dichosos, muy gloriosos, muy importantes para la obra de Dios. Abraham, David, Pablo, Pedro, grandes. Y otros también predestinados, que bien podríamos decir, pues no tienen esa misma vida o esa misma calidad como nosotros tenemos Bernabé, tenemos María Magdalena y tenemos a varios. Bien, no quiero entrar al versículo 7, es muy importante. Ya empiezan los sentimientos del apóstol Pablo, pero esto se entrelaza con este versículo 6, que era importantísimo. El versículo 6 nos habla de la obra de Dios que Dios está cumpliendo en nosotros, pero tomemos en cuenta las características de los filipenses. Piensen, mediten las características de los filipenses y vamos a seguir y a imitar esa fe y esa confianza y esa seguridad que tenían estos, quiero decir, grandes hermanos, pero eran hermanos que estaban pendientes de la obra. No sé qué tantos misioneros salieron de ahí, no sé qué tantos salieron a predicar, a cuántos levantó el Señor. Esas son cosas que solamente Dios sabe. Pero lo que vamos a ver acá, conforme a lo que describe el apóstol Pablo, es que eran hermanos sencillos, pero muy amorosos, humildes, no eran como reyes o gente de la realeza, como ya lo dijimos en la introducción, eran veteranos, eran soldados romanos veteranos. Y ahí se les dio, tanto para que guardaran, pues obviamente era un lugar estratégico, pero no era Roma específicamente, era una región aparte de Roma. Entonces, ¿qué tenían de importancia los filipenses? Como dice el apóstol en Gálatas, lo podría describir o resumir así. Lo que tenían era una fe basada en el amor. Y eso es lo que cuenta para el Señor Jesucristo. Se lo dice el apóstol a los Gálatas en esa carta tan fuerte, tan dura, ¿no? Que les hizo. Pero estos filipenses lo que tenían era una fe que la basaban completamente en el amor. Diferentes con los corintios, ¿no? Los corintios, una ciudad cosmopolita, una ciudad con gente de mucho mundo, de mucho conocimiento, y entonces ellos le dieron mucha importancia al poder. Como tenían dones, como tenían mucha inspiración del Espíritu Santo, bueno, entonces ellos le dieron la importancia al poder. Y cuando me refiero a inspiración, me refiero a poderes, me refiero a dones, me refiero a manifestaciones, no tanto a inspiración de palabra. Había quienes hablaban en lenguas, había quienes interpretaban, pero todavía necesitaban estar organizándose. Por eso el apóstol Pablo se dedica a organizarlos. Ellos en eso estaban poniendo su mirada y por eso dice el apóstol, este es su error, este otro error, este otro error, este otro error. Pero esta comunidad de los filipenses estaban entendiendo el sentido. El sentido no es lo importante que da Dios, pues obviamente eso lo da Dios y es para manifestarse Dios.
Así que eso no es algo para alabar a la comunidad cristiana. Aunque es bueno, sí, Dios se está manifestando en su vida y Dios quiere manifestarse en la vida de cualquiera. Pero el hecho de tener un don no le hace ya pleno, no le hace perfecto, no le hace agradable ante Dios. Es el hecho de aprovechar ese don, es el hecho de servir, es el hecho de cómo está su corazón. ¿Me estoy sometiendo? ¿Me estoy entregando? ¿Le estoy entregando a Dios todas las cosas y sobre todas las cosas? ¿Mi amor está creciendo? Mi amor por Dios, por su obra, está creciendo de tal manera que yo me estoy sometiendo más, aprendiendo más, buscando más, sirviendo más, entregándome más. ¿O solamente estamos completando la cuota, por así decirlo? O sea, tengo que ir a la iglesia. Ya lo hice. Voy a la iglesia. Tengo que oír el estudio. Tengo que oír el mensaje. Ya lo hice. Mi amor está creciendo. Mi sentir por Cristo está creciendo. Mi deseo por Cristo está creciendo. O sea, yo no estoy satisfecho. No estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. No porque esté mal. Está bien, es correcto, es excelente, pero no es suficiente para mí. Necesito hacer más. Necesito hablarle a más. Necesito que otros vengan. Necesito que otros escuchen. No es una necesidad particular para que una persona, un ser amado, se salve, no es eso, sino el querer seguir sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo más a Cristo Jesús, cada vez más serle más y más agradable. Ese sentido lo vamos a ver en esta carta, porque el apóstol Pablo habla de eso específicamente en esta carta. Lo vamos a ver, pero es en los últimos capítulos. Si se dan cuenta, es una carta, estas cartas de la prisión ya son muy teológicas. En este momento solamente dedicamos el estudio a un versículo, al versículo 6 y empezamos el estudio del versículo 6 la semana pasada, así que em, muy probablemente así vamos a pasar. El asunto con esta carta es que es pequeña, es corta. Entonces, vamos a ir pasando los temas y hay muchos, muchos pasajes bien profundos.